Fijaos en estas palabras. La hipótesis del ángulo agudo es absolutamente falsa, porque repugna a la naturaleza de la línea recta. Son palabras escritas, con la certeza de quien defiende un mundo que está a punto de desmoronarse. Y es que esto no es el relato de una invención. Es algo distinto. Es el de un descubrimiento. Vamos a hablar de la historia de una idea que, antes de ser aceptada, pues tuvo que ser considerada una abominación. Durante siglos la idea era simple. El espacio, pues tenía que ser plano. Las líneas paralelas, por definición, nunca debían encontrarse. Y esto no era una convención, no era un acuerdo. Era el modo en que el universo parecía estar construido. Pensar en cualquier otra cosa era sencillamente impensable. Y para proteger este orden, este mundo tan bien construido, un jesuita, Girolamo Salceri, utilizó una de las herramientas más elegantes de la lógica. Hizo algo atrevido. Asumió que el famoso postulado de las paralelas de Euclides era falso. Lo hizo, claro, con la esperanza de llegar a un absurdo, a una contradicción que al final reafirmara la verdad de siempre. Se metió, por así decirlo, en el juego de la contradicción para salvar el orden establecido. El problema es que el absurdo nunca llegó. En lugar de encontrar una inconsistencia, lo que emergió de entre los axiomas fue algo inesperado. Una estructura perfectamente lógica. Un universo coherente, con sus propias reglas. La matemática, ya se sabe, no se detiene ante lo que nos repugna a la intuición, se detiene solo ante la contradicción, y en este caso no la hubo. Pero entonces, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo podemos imaginarlo? Bueno, existen mapas, aunque hay que decir que todos son, en cierto modo, imperfectos. Uno de esos mapas, quizás el más famoso, nos lo dio M.C. Escher. Lo que dibujó fue, en esencia, una ventana a ese espacio. Una representación donde un universo, que es infinito, está contenido al menos en apariencia dentro de un simple círculo. Si lo miramos desde fuera, desde nuestra perspectiva, parece que los peces se van haciendo cada vez más y más pequeños a medida que se acercan al borde. Pero, y aquí está la clave, para un habitante de ese mundo, para uno de esos peces, nada cambia. Para él, todos los peces tienen el mismo tamaño, el universo tiene la misma apariencia, la misma escala, da igual si está en el centro o muy cerca de ese horizonte que nunca puede alcanzar. O sea, esa circunferencia no es un muro, es el infinito. Es una frontera que, vista desde dentro, siempre permanece infinitamente lejos. El espacio que hay fuera, nuestro espacio, para ellos simplemente no existe. Claro, hay que entender que esto es solo un modelo, una manera de verlo desde nuestra perspectiva. Lo que hace este modelo es mantener la forma de las cosas, sus ángulos, pero lo hace a costa de distorsionar por completo nuestra idea de la distancia. Porque la geometría en sí misma, la geometría hiperbólica, no depende de estas imágenes, por muy bellas que sean. Existe por sí misma, tiene su propia existencia, que es independiente de los dibujos que hagamos para intentar comprenderla. Y es aquí, justo aquí, donde llegamos al corazón de la cuestión. La geometría hiperbólica no fue inventada, fue descubierta. Pensemos en esto un momento. Esta estructura no se creó para describir algo del mundo real. Nadie la necesitaba para nada. Sencillamente fue desenterrada de entre los axiomas porque, una vez que negabas el postulado de Euclides, la propia lógica interna la exigía. Tenía que estar ahí. O sea que su consistencia no dependía de la experiencia física, del mundo que vemos. Su validez venía de su propia coherencia interna, de su armonía. Es un acto, si se quiere, de reconocimiento lógico, no una invención para solucionar un problema. ¿Y la física? Bueno, la física llegó mucho después. Resulta que en la relatividad de Einstein, el espacio de velocidades es hiperbólico, y en cosmología se piensa que el universo, a gran escala, podría serlo. Pero la cuestión es que la geometría ya estaba ahí, simplemente esperando. Y sin embargo, a pesar de que no nació de la observación del mundo, parece que la naturaleza, de alguna manera, la recuerda. Pensemos, por ejemplo, en las hojas de una lechuga rizada, o en un coral. Ahí ocurre algo curioso. El borde de la estructura crece más rápido que el interior. Y claro, para poder alojar todo ese exceso de superficie en el borde, la hoja no tiene más remedio que ondularse, que curvarse. Ya no puede mantenerse plana. Esto, cuidado, no es una prueba de nada. Es más bien una resonancia. Es como si la naturaleza, al enfrentarse a ciertas limitaciones, a problemas de crecimiento, tropejara con soluciones, con formas que la matemática ya había encontrado por su cuenta, mucho antes. Y aquí hay un paralelismo que es bastante profundo. En el disco de Escher, ese borde infinito organiza toda la geometría, pero no es parte de ella.
de forma parecida en la naturaleza, son los límites del crecimiento los que gobiernan la forma final, sin que esos límites sean, una parte física de la hoja o del coral. Así que, la pregunta queda en el aire. La geometría hiperbólica, al final, no fue descubierta mirando al mundo, sino mirando a la pura lógica. Y el hecho de que el mundo, por su cuenta, tropiece con ella, nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras realidades matemáticas, qué otros mundos coherentes y completos aguardan ya en ese universo platónico, a la espera de que la física o la propia vida algún día las necesite?